lo que logró Donald Trump es realmente notable. Logró que la línea editorial de Infobae, La Nación y Página 12 sea la misma. Y CNN. Sea la misma. Les cuento. El martes 19 horas en Mitre 1895, segundo D, el martes que viene, después de la salida de este, voy a dar una charla sobre la victoria de Donald Trump. Convoca la Señal Medios, el Instituto Independencia y la Unidad Básica Donald Trump, héroe de la Resistencia. Ahora, espero que seas la excepción, pero por supuesto, como siempre, libertad. Todos están tristes, menos yo. No, yo creo... Y todos creen que el nazismo ha llegado a... ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que es gobernar, salvo tu país? Simultáneamente al Vaticano y a Estados Unidos, me parece un logro del movimiento nacional impensado pocas horas atrás. ¿Por qué decís? El Vaticano te entiendo, de Estados Unidos, ¿cómo es tu explicación? Bueno, la verdad, yo lo que creo claramente es que este es el modo que encontró el topo, el pueblo norteamericano, de sacarse de encima las finanzas y buscar un modelo proteccionista. Este es el modelo que encontró. Claro. Coincido. Es la entrada de Estados Unidos a la multilateralidad. Si lo va a lograr, si lo van a dejar, si él lo va a entender, porque él es un hombre del interior rural profundo norteamericano en representación, aunque tenga mucha plata, es otro cantar. Primero lo intentó con Bernie Sanders. Tenía que ser Hillary la candidata demócrata. Ahora lo intentó a través de Trump. Acá la idea es cómo podemos ingresar a la multilateralidad con un proyecto productivo y volver a ser Estados Unidos en vez de una economía estancada como la de los últimos 10 años. Claro. A mí me parece que es, yo la verdad que leyendo las crónicas 2 semanas antes del Estados Unidos profundo, estaba convencido de que Trump ganaba. Claro. Más aún, no me animé a decirlo al aire, porque digo, voy a parecer como esos Ortega y Gasset, que venía en la década del 20, del 30, estaba 5 días en la Argentina y hacía un tratado sobre las características del argentino y demás. Me parecía que, además, como viene el mundo, el triunfo de Trump, de alguna forma, formaba parte de la lógica de esta situación. Ahora, este triunfo de Trump tiene situaciones de una enorme complejidad. Al mismo tiempo que representa las consecuencias de las políticas neoliberales y de la globalización en los Estados Unidos, el traslado, la desindustrialización del traslado de las industrias norteamericanas hacia otros lugares del planeta en función fundamentalmente de una cuestión de costos. El beneficio directo. Claro. ¿No? Cuando veía alguna de las crónicas de Paula Lugone, la enviada por Clarín, que se centró ahí en donde ganó Trump, y veía, por ejemplo, hacía mención a la fábrica Carrier, que no sé si estuvo o está todavía en Argentina, y donde ellos van a trasladar la fábrica de Estados Unidos a México, pagando la hora en Estados Unidos $16 la hora, y van a México donde pagan $3 la hora. Entonces, los tigres asiáticos, hay varios, claro, muchos productos. Hay que acordarse de la Argentina de las importaciones, donde hasta las banderitas venían Made in Taiwán, ¿no? Claro, pero me parece que ese capitalismo fundamentalmente financiero y en lo que es de productivo ese capitalismo, de ensamblaje, ha cambiado mucho en relación a lo que nosotros conocíamos antes. Sí. Esas empresas norteamericanas tenían la central en Estados Unidos, tenían las filiales en distintos lugares del mundo y ellos remitían las utilidades hacia Estados Unidos. Ahora esto se dispersa. Hay un caso emblemático, que es Detroit, la ciudad de Detroit. Claro, Detroit, que en los años 30, o sea, con el New Deal, con las políticas de Roosevelt, es la ciudad industrial de los Estados Unidos. Hoy Detroit tiene índices de indigencia que son... Está quebrado el municipio de Detroit. Son altísimos los índices aquellos de indigencia. Que hablan de los planes, ¿no? Entonces, y de la asignación universal. Bueno, iba con hay eso que recordarle que Roosevelt dijo, necesitamos que ustedes cobren. Abran la zanja, cierren la zanja. Y de ese modo generó empleo. Tenés índices de pobreza, yo creo que es la vuelta de desempleo inmensos porque en a las pesar ciudades de industriales eso, de los Estados Unidos, históricamente Irán, Rusia y China no resignan el modelo productivo.
se las arreglan. Es decir, no es que es inevitable. Yo entiendo la descripción que hace, pero no es inevitable. No es que solamente a través de la dispersión de ensamblador. Mira, un coche, si vos tenés una buena fábrica, lo armás en tu país. ¿Me entendés? Y eso es lo que entendieron, inclusive ahora los chinos a través de nuevas marcas que van a tener presencia internacional en los próximos 5 años, entendieron que eso se puede hacer. Y el problema que tiene Estados Unidos es que ha perseguido como comunistas o como nazis a todos aquellos que defendieron el proyecto productivo. Es una locura lo que han hecho con Roosevelt. Propagandísticamente lo acostaron a Roosevelt como si hubiera sido un delincuente, cuando Roosevelt le puso de pie la industria con esos mecanismos sencillos de promover el mercado interno a través de subsidio. Sí, incluso supongo que la explicación, porque el índice de desocupación en Estados Unidos es realmente bajo, me imagino que ese índice, como sucede también en la Argentina, toda la gente que no busca trabajo no aparece como desocupado, desaparece de la estadística, porque si no, no se entiende las crónicas de ahí de la desindustrialización y un índice de desocupación de menos de 6%, no hay lógica en eso. Debería ser 6% de los Estados Unidos, estamos hablando de más de 15 millones de personas. Sí, pero igual. Son índices que siempre son el porcentaje inmensos en relación con nuestra población. Sí, pero teniendo en cuenta la desindustrialización que existe, Claro, el índice debería ser mucho mayor. Estoy de acuerdo. Me refiero. Pero al mismo tiempo, acá hay varias paradojas. Coincido en una parte de tu análisis, Gabriel, que tanto por izquierda como por derecha, la sociedad norteamericana trató de expresar el repudio a lo existente. Sí. Ahora, Donald Trump es un triunfador dentro del sistema, es un empresario exitoso. Inmobiliario, sí, que al mismo tiempo se presenta por estas particularidades como un candidato antisistema. Alguien que representa de alguna forma el modelo típico de otra sociedad norteamericana, recoge su base de sustentación en aquellos que han sido desplazados del sistema del cual él es un triunfador. Es más, te agrego, estoy de acuerdo con la descripción que estás haciendo, te agrego un concepto. Además, conceptualmente, es un hombre del interior profundo norteamericano, Farmer. Coloradote, cuello rojo, ¿no? No me vengan con las mujeres a la par, el tema homosexual, en mi pueblo no hay, ese tipo de personas. Ahora, más allá de la persona, del empresario y del machista interior norteamericano, está lo que representa. Lo interesante es lo que representa, lo que encarna él. Por eso yo no digo seguro que sale adelante. No sé si le da para salir adelante, porque para eso tiene que entender todo un proceso y tener un coraje a toda prueba, porque enseguida, viste, la resuelven gatillando. Sí, pero hay una parte de él que es profundamente reaccionaria, que es en el tema, por ejemplo, inmigrantes, el tema de los inmigrantes, esas son las cosas más claras, pero desde el punto de vista de los impuestos, él tiene la misma propuesta de Reagan, de que hay que sacarle el impuesto a los ricos para que ellos inviertan. Toda esa historia sabemos en dónde va. Les cambio un segundo el eje. Primero, es interesante cómo se va a rearmar en las próximas horas el mapa geopolítico, porque cambia. ¿Le escucharon a la canciller Malcorra? Perdió Macri, perdió la nación, sobre todo. Profundamente. Que luchó voto a voto. Profundamente, porque acá en este país hizo campaña. Sí, la escuché a Malcorra. Campaña a favor de Hillary Clinton. Es curioso que una canciller de la nación argentina plantee, en cierto punto, tristeza por una elección en otro país. Ajena, claro. Aparte, es un tema, ¿no? Aparte de eso, no piensan en el Tratado del Pacífico. ¿Cómo va a seguir ahora? El Tratado del Pacífico era la carta estelar del gobierno nacional en la búsqueda justamente de mercados, de inversiones y de un nuevo tratado de comercio. Es tan improcedente para una diplomática, si hubiera ganado Hillary, demostrar alegría, como si ganara Trump, demostrar tristeza, porque eso no es la forma como debe pronunciarse la canciller de un país. Lo hizo. ¿No? Sí, lo hizo. Luis Almagro de Uruguay estuvo muy bien, simplemente. Porque CNN lo quería hacer decir al uruguayo algo, y el tipo decía, yo soy neutral, yo vengo acá como observador, claro. En la OEA, no tengo nada que ver con nada. Solamente un decoro mínimo. Al humorista cordobés, como ese juez, se le ocurrió muy buenas. Se le ocurrió pronunciarse sobre la política ecuatoriana vinculada a la Argentina, ¿no? Recordemos que es el embajador argentino. El embajador, claro, un embajador. Dio gusto, me dio un profundo placer
escuchar a Oppenheimer hablando con Patricia Yañot en CNN. Te divertiste. No. Te divertiste. Patricia Yañot Sí, estaba indignada, y Oppenheimer desencantado con la vida, con el mundo y con el pueblo norteamericano, ¿no? Y además presionando para que los factores de poder se hagan cargo de la situación, se hagan cargo de esta situación, porque esto no puede ser. Digo, están trabajando el golpe en Estados Unidos a priori. A los 5 minutos que se relanzó Trump en las encuestas, ahí empezaron a decir, bueno, esto, la democracia entra en cuestión. Una vergüenza. Ese es el canal internacional que está al aire en la República Argentina porque fue censurado Telesur. No puede salir RT, no puede salir ANUR, no puede salir PAN TV, nadie puede salir al aire, pero CNN nos informa de esa manera, con Andrés Oppenheimer. Argentino. Argentino, una gran satisfacción verlo en esa circunstancia, al borde de un ataque de nervios. Siempre tan sonrientes, siempre tan atildados, Andrés Oppenheimer. A mí me parece, de alguna forma, aunque es forzada, se me estaba ocurriendo mientras lo escuchaba la comparación, que si el nacionalismo argentino de la década del 30, Sí. que siempre, como decía Perón, era piantavotos, si te imaginas en algún momento hubiera llegado a tener el gobierno, tendría alguna de las características del gobierno de Trump. Sí. Hubiera sido proteccionista en materia económica, hubiera sido discriminatorio en todo lo referente, en este caso. Es muy difícil en el sur tener un nacionalismo oligárquico que sea industrialista, ¿no? Pero ellos no eran anti-industrialistas, me parece, ¿no? Los Irasusta, los palacios, sí, y demás, entiendo. ¿no? Incluso muchas de las denuncias que hacían, que eran primos pobres de la oligarquía, pero denunciaban en algunos casos a la oligarquía. De ¿no? hecho, el acuerdo Roca-Russima Claro, ellos lo es denunciaron, parte de sí, la sí. denuncia de ese sector. Sí, Claro, estoy de acuerdo. sí. Sí, es muy difícil, la hipótesis ha pasado. Ha pasado, sí. pasado. Pero me refiero que desde un punto de que estamos, segunda década del siglo XXI, aspectos casi grotescos de la personalidad de Trump, como el tema antimigratorio, que es exactamente la forma que encaja todo ese sector desplazado por la antiindustrialización, que además encuentra, más que en el sistema capitalista, que ahí y en el neoliberalismo, que es la causa de esa situación, encuentra en el inmigrante la causa de la situación, ¿no? Son los mexicanos los que les quitan el trabajo. De manera que por ahí hay que tener cuidado cómo se desenvuelve también toda esta serie de hipótesis, de prejuicios que maneja. Lo que sí queda claro que la Argentina apostó a perdedor, es importante. Sí, eso. pero con una curiosidad. Apostó a perdedor porque apostó a Europa, apostó a Estados Unidos, Sí, no, claro, perdedores. Pero además, dentro de esas zonas, Macri y la Nación apostaron a capital financiero. No, Sí, claro. sí, Es muy Bueno, interesante es eso. rarísimo. Pero y pero que sepa también el es lógico. público que el capital financiero son los narcos, es las armas, digo, no es un tema inocente. Wall Street. No Claro, es un Claro, tema. el Wall Street, pero Clarísimo. Pero miremoslo desde el Pero ángulo de fíjate- Macri, es coherente. Claro, es coherente. Sí. Ahí está peleado Franco con Donald Trump, ¿eh? Están peleados. Es una realidad, están peleados personalmente. Bueno, hubo todo un emprendimiento inmobiliario en Estados Unidos y que Macri lo ha contado varias veces, que él negoció la salida y que le dio un cheque de 150 millones. Que nunca existió, está bien. Pero es muy Nunca interesante existió porque eso. Infobae, es buenísimo, Infobae tituló durante 15 días como el desplante de un joven Mauricio Macri a Donald Trump, ¿no? Y cómo, hoy a la madrugada, ya el título era Las relaciones Trump-Macri, intentando en un punto, a ver qué puntos de contacto podemos lograr en relación con el Ahí presidente es Donald Trump. donde la Es interesante, sensibilidad ¿no? debe ser relevada por la perspicacia. Claro, Voy a hablar claro. con Julio Fernández Baraiba, que más o menos coincide con esta visión, y decíamos, los brokers y las bolsas en caída, y simultáneamente en la presentación de la información, CNN de común acuerdo, vos dijiste página con muchos sectores progresistas internos, llorando la derrota. Vos decías, claro, es la bolsa de Londres que está sensible por los inmigrantes hondureños, ¿me entendés? Entonces, claro, cae y si no lo podemos soportar. Terrible, Los tipos que están vendiendo las terrible. acciones. Ahora, si un hombre del campo nacional no ve eso, ¿qué ve? Porque yo veo, ¿sabes qué?
todo el mundo hablando de izquierda y derecha, todo el mundo viendo la figura de Donald Trump a la vieja usanza, como si estuviéramos hablando de un Hitler, que es lo que necesita propagandísticamente Estados Unidos instalar para poder voltearlo antes de que haga algo. Está claro que eso no es, pero al mismo tiempo la forma como se exterioriza el rechazo al sistema lo encuentra con un personaje de características en muchos aspectos vistos desde acá, difíciles de asimilar. Es decir, en Estados Unidos tenés el matrimonio igualitario, él está en contra. Es decir, sobre otros elementos que... A ver, vos tenés un senador de la nación como Miguel Pichetto, Sí, que declaró lo que declaró hace horas nada más. sí. Digo, a ver, más allá de las luchas y los logros y los derechos que Bueno, se han pero- adquirido en los últimos años en la República Argentina, pero vos hay cuestiones que todavía afloran en la Pero sociedad. por supuesto, pero uno reivindica el kirchnerismo con Pichetto incluido, pero cuando Pichetto va para aquel lado uno no se pone detrás de Pichetto. Estamos de acuerdo en eso. ¿Eh? Lo que te marco es que existe, que es real. No, por supuesto, Está. por supuesto. Ese es un rasgo infantil, yo estoy de acuerdo con Trump, de Trump es un rasgo infantil y reaccionario, profundamente Es reaccionario. pronto La culpa la tiene aquel... es del farmer, es el farmer de Claro, Kansas es que eso. conoce. A ver, el otro día leí Lo que algo pasa es que al no haber discúlpame. sindicatos, al no haber un movimiento obrero fuerte, Está claro. ese es el pensamiento Está que claro. predomina en la clase trabajadora. Pero estamos hablando de un país de 250 millones de personas, yendo a 300, que el 20% de los pobladores no saben cuál es el estado que tienen al lado. Sí, sí. O sea, tienen un desconocimiento cabal Trump representa ese. de la cosmovisión de las cosas, que no es extraño que Donald Trump seduzca Pero al sí sabe electorado que- de ciertos lugares, como por ejemplo... Si no sé, saben que los últimos 10, 15 Vamos años a pon- perdieron laburo como locos. Eso, pero lo tienen clarísimo. Lo saben. eso. Ahora, en uno de los estados, esto lo venía escuchando recién, no lo había leído, en Colorado, ¿cómo es? Bernie Sanders. propuso un sistema, la Colorado CARS, que es una especie de salud universal. ¿Saben por cuánto fue rechazado el plebiscito sobre ese tema? El 80% de la población de Colorado. Claro, se bueno, el manifestó en contra. macartismo triunfó en Estados Unidos. De ahí quebró las cabezas y la vida política y el pensamiento político. Y no hubo un forja para combatirlo. Yo creo que eso es un problema serio. Pero fíjate vos que Tiene que ver con eso del derrame que decías antes. todo el tema Con de el la- tema impositivo. todo el tema salud, que en Estados Unidos tenés una Argentina larga fuera del sistema de salud. Fíjate que Hillary Clinton, con el gobierno de Clinton y Obama, trataron de avanzar en algo y... Ni siquiera le dieron ese resarcimiento para poder Claro. seguir al frente del establishment, ¿no? Pero, y además, hay algunas cosas Es muy interesante eso. de lo que es la sociedad. Tipo, vos argentina. te haces cargo de nuestra política, pero nada. No te vamos a dar nada. Nada. Te hace- Fíjate algo que vi en el último documental de Michael Moore, que Zico, es... país, ¿qué como país, sacan alas. ¿qué país tenemos que invadir? No, pero es para traer las cosas positivas. Bolivia por haber puesto el jugador. No, fíjate lo siguiente. Che, no digamos eso, Evo Morales se mantiene en pie. Para que Evo Morales se mantiene en pie. En Vamos, Estados Unidos no hay vacaciones pagas. No, No, claro. es impensable. Es simple. No hay aguinaldo. ¿No? Fíjate, sistema de salud, más de una Argentina excluida del sistema de salud, con todo lo que eso significa, ¿no? Sí, sí. Vas a cualquier lugar. ¿Y la educación? ¿Y la educación? ¿Educación? Sobre todo la universitaria. Hablar. Bueno, me acuerdo alguna No, vez... es un infierno. en- Un en infierno. un- Además, el acuerdo de Nixon con las corporaciones de laboratorio y con las medicinales fue letal. Y además eso también le permitió tener una base de dinero para imponer el dólar. Porque el otro tema, que es un lastre para la humanidad, que el 62% de las reservas mundiales están en dólares. Pero Estados Unidos no produce el 62% de la riqueza mundial. Claro. ¿No? Es decir, plata sin reserva emitida a través de la maquinita. Eso es un lastre. Y eso los países productores de materias primas fuertes lo saben. En los últimos 15 años, Estados Unidos se desindustrializó en un 30%. Es un dato Terrible. terrible, terrible realmente. Seguimos cómo evoluciona. ¿Te quedas con el tintero? No, está bien, está bien. Yo, Vamos. yo quisiera ver la cara de Putin en este momento y qué está pasando en este momento en Tiananmen. Yo vengo de ver algunos... Pagaría, ¿eh? Vengo Pagaría. de ver algunos aliados. Que digo que están una sonrisa ancha. También. No tanto como la mía, tal También vez. creo Porque que vos sabés lo que es gobernar el Vaticano y Estados Unidos al mismo tiempo. también es necesario, me parece, que muchas de las expresiones más
grotesca de Trump durante la campaña, seguramente se reprimirá siendo presidente de la nación. Incluso el primer discurso... No, tal vez para quedar bien con el establishment acentúe las cosas grotescas y deje de lado la La protección otra, industrial, también puede ser, que también le puede va a ser. llevar un contraste con el esquema financiero. Sí, puede ser también, pero también hay que tener en cuenta que el presidente norteamericano tiene un porcentaje de poder muy pequeñito, que ahí toda la cobertura de las corporaciones, el complejo industrial, armamentístico, todo eso, tiene un poder enorme, ¿no? La seguimos. ¿Estás contento? Sí.